Dios bendiga a todos nuestros hermanos que están conectados desde ya para clausurando esta linda actividad que se estuvo. Quiero agradecer a mi hermano Alejandro Corso, que tuvo a bien invitarnos a estar en esta actividad tan linda, y también a todos los hermanos pastores que nos acompañaron en esta actividad. Pues que Dios les bendiga a cada uno. Quisiera mencionar algunos nombres que tengo aquí registrados. Al hermano Ricardo Hernández, dice, del Estado de México, Alejandro Fidel, Elías Ramírez, Enrique Cano, del Estado de México, Gonzalo Zamorano, de Metepec, Puebla, Vargas de Cancún, nuestro Marcos Vargas de Cancún, que lo conocemos. Dios los bendiga, mi hermano Marcos. Oscar Reynoso de Tamaulipas, también a nuestro hermano lo reconocemos, que Dios nos lo bendiga grandemente. Pablo Ortiz de Fresnillo, Zacatecas. Jesús Guzmán de Aguascalientes, Raúl Pérez de Metepec, Raúl Pérez, sí, Mario Chaparro, dice Mérida, Yucatán, que Dios bendiga Yucatán también. Ricardo Huertas y Antonio Robles, Ciudad de Neza, dice Alejandro Olvera, Escatepec, y Sergio Omar Hernández, también Rafael Hernández de Montreal, Canadá. Enviamos un saludo muy cordial a nuestro hermano Rafael y también a los hermanitos de allá de Montreal, Canadá. He tenido la oportunidad de estar por allá y yo sé que es tiempo de frío, pero Dios los va a mantener saludables. Les enviamos un saludo muy cordial. Y también discipulado de Morelia, dice, en Hidalgo, Guadalajara, también en Argentina, Houston, Texas, están escuchando esta actividad. Así que enviamos un saludo muy cordial a todos y de esta manera, clausurando esta actividad, vamos a llevarnos por el tema que nos puso nuestro hermano Alejandro. Y quiero leer ese verso que está en Hechos 3:25 con ustedes, y de esa manera vamos a empezar, pero vamos a pedirle a Dios su bendición. Padre, te agradezco con todo mi corazón por la oportunidad que me das de estar dirigiéndome al pueblo de México, allá también a los pueblos que hay en todos los estados, también allá, Señor, en Canadá, que bendigas a mi hermano Rafael, allá en la Ciudad de México, a nuestro hermano Alejandro Corso, su congregación, que seguro que están pendientes de esta actividad que se está clausurando en este momento, y también a mis amados hermanos aquí en Phoenix, que están conectados, de nuestra congregación en California también, si están conectados, mis amados hermanos, les deseo toda clase de bendiciones, que le pido a mi Padre Celestial que Él nos ilumine y que nos bendiga, y que la presencia de su Espíritu pueda fluir de alguna manera para que podamos recibir esa santa bendición de nuestro Padre Celestial. Lo pido en el nombre santo de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Quisiera leer este verso que nos entregó nuestro hermano Alejandro Corso. Dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, al decir a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Hermoso texto, hermanos, porque habla de que a través de Abraham, en su simiente, y no dice simiente, sino simiente, porque esa simiente se está refiriendo a la persona de nuestro bendito y glorioso Salvador, llamado Jesucristo. Nosotros fuimos llamados a
a ver la Biblia, estudiarla, leerla, y de esa manera podemos nosotros crecer en el conocimiento de aquel que vino a este planeta a morir por nosotros, derramando su sangre en la cruz del Calvario, y a través de esa sangre hay un pacto de Dios con nosotros, a través del sacrificio de Cristo. Por eso creo que la simiente de Dios, en el cual son benditas todas las naciones de la tierra, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso decimos, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios a todo aquel que cree. Qué bello verso. Eso lo dijo Pablo, dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Así que todo lo que tenemos que poner nosotros es nuestra fe. El que se encarga del resto es nuestro Padre Celestial. Y todas las promesas en Cristo son sí, amén. Eso quiere decir que cuando nosotros ponemos nuestra fe en nuestro Redentor, que es el medio que está entre el Padre y nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él es sumo sacerdote que está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Y ese abogado es a favor nuestro, Él intercede a favor nuestro. Él siempre está pendiente de nosotros, como a Pedro, que le dijo: Pedro, te han pedido a zarandearte como trigo, pero yo he rogado, que estoy intercediendo por ti, que no falte tu fe. Pedro ya tenía un intercesor, que le venía una prueba difícil, dura, pero la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo es donde se mantienen las bendiciones de nuestro Padre Celestial sobre nosotros. Por eso podemos decir todos nosotros: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Pero como vamos a hablar de familias, hermano, quisiera agarrar un ejemplo del Antiguo Testamento de dos familias para que veamos sus características de cada familia y que sea una copia para nosotros, los que profesamos la fe cristiana. Tengo algunos años de ser pastor, me siento feliz ser pastor. El tema de este día le puse yo dos casas muy diferentes, pero lo vamos a poner como un tipo, como un ejemplo, para ver en qué casa cabemos nosotros, pues si realmente tenemos las características de la primera o la segunda casa. Entonces, con la ayuda de Dios, pues eso fue lo que me iluminó el Señor al ver de que nosotros como familias de Dios, como casas de Dios, elijamos lo mejor. Lo primero que podríamos decir, hermanos, en las dos casas, si podríamos decir, pero vamos a hablar un poquito de esas dos casas, es que dice la Biblia que si Jehová no edifica, dice, tu vida, tu casa, en vano trabajan los que la edifican, pues. O quiere decir que Dios tiene que estar metido en tu casa. Y en lo número uno, si Dios no se mete en tu casa, en vano trabajan los edificadores, pues. O quiere decir, si Jehová no edifica tu casa, si Dios no se mete en tu casa, tú debes dejar entrar. Cristo le dijo a la iglesia de la Odisea que habían perdido interés en Él. Y le dijo el Señor, se lo dirigió al siervo de Dios que estaba ahí: tú dices, yo soy rico, pero yo te digo que eres un ciego, un miserable, un desnudo, un pobre. Imagínense 4 títulos que prácticamente, como decir un pordiosero, un homeless, le decimos aquí en Estados Unidos. Entonces, una persona que se consideraba rica en las cosas de Dios, sin embargo le dice: tú eres un pobre, tú eres un ciego, eres un miserable, eres un desnudo. Pero a otra de las iglesias le digo el Señor: yo conozco tu pobreza, pero yo te digo que eres rico.
Estaba la diferencia entre una casa, entre una congregación y otra. Cada congregación tiene su espíritu propio. Y podríamos decir, estas dos iglesias tenían su espíritu propio. Y el mensaje que les estaba mandando Jesucristo, ese era exactamente lo que la iglesia vivía. Porque dice la Biblia, como el sacerdote, el pueblo, pues, como el pastor, las ovejas. Y si el pastor, el dirigente, tiene características equivocadas, pues el pueblo completo va a estar equivocado. Entonces le pedimos a Dios, por la iluminación de su Espíritu Santo, que nos muestre a nosotros cuáles son las cosas que nos da la oportunidad de estar delante de su presencia bien. Y vamos a hablar de dos casas. La casa de Abinadab. ¿Quién era Abinadab? Este varón que menciona la Biblia. Vamos a leer un pasaje de las Escrituras, pero yo solo quisiera, más o menos tuve la idea de cuáles eran las características de Abinadab. Cuando el arca de Dios salió de Silo, escúcheme bien, hermanos, porque esto es muy importante. En Silo era la ciudad que Dios había escogido. Silo era la ciudad que Dios había escogido para que fuera el lugar donde se invocara su nombre, donde Israel acudiera y para buscar a Dios. Silo, dice, era la ciudad que Dios escogió para estar ahí. Pero el arca de Dios, que representaba el arca, era un mueble, ¿verdad? Pero esa arca indicaba donde estuviera el arca, que ahí estaba el Señor. Entonces, él permaneció en Silo 360 años. Pero como se descuidaron demasiados los sacerdotes y no daban la talla para tener la presencia de Dios, eran muy descuidados, pues se descuidaron de obedecer al Señor, se descuidaron de agradarlo, de someterse a Él, de que fuera un deleite estar en la presencia de Dios. Si no hicieron todo lo contrario, Dios determinó salir de ahí. Por eso hay un verso que dice, y Kabod, quiere decir traspasada, fue la gloria de Dios sacada de Silo. 360 años estuvo el Señor en Silo. Pero no aguantó más el Señor y sacó su presencia de ahí y dejó vacío el lugar que tenía en Silo. Sin embargo, los sacerdotes se quedaron ministrando, pero ya sin arca. Que Dios tenga piedad de nosotros, que no tengamos congregaciones sin arca, porque eso es lo más importante, la presencia de Dios. Ese mueble representaba la presencia de Dios en una congregación. Entonces, déjeme decirle esto, es muy importante lo que vamos a ver a la luz de la palabra, porque quiero hablar un poquito de estas dos familias de la casa de Abinadab. Ahí está anotado en este verso 1 Samuel 7:1. Pero antes estoy recordando un poquito que el arca de Dios salió de Silo, estuvo 360 años. Me imagino los primeros 100 años o 50 años fueron gloriosos. Los judíos iban para allá, eran días festivos, alegres, pero pasaron los años y todo cambió. Hubo un descuido fatal, que ya la gente iba solamente por querer ir. La gente, bueno, la Biblia menciona un montón de cosas que sucedieron en Silo, muy descuidados, desconfiaban de sus líderes porque se aprovechaban de las cosas materiales, los sacrificios que llevaba el pueblo. Ellos hacían lo que querían con eso y la gente se desanimaba, decaía su espíritu, no podían buscar a Dios y Dios determinó hacer algo a ellos. Llegó un profeta y dijo, en un solo día Dios matará a los sacerdotes, a los hijos de Elí. Ese mensaje le llevó a Elí, que era el sumo sacerdote en Silo. Y tristemente cuando salió el arca,
Ellos dos murieron, los hijos de Elí. Y también murió Elí al mismo tiempo. Una cosa triste, triste. Imagínense 360 años de que Dios, a lo menos ahí estaba el arca, pues, como diciendo, si este pueblo se arrepiente, se humilla, no salgo de aquí. Pero se descuidaron tanto que Dios determinó salir. El arca se la llevaron los filisteos por 7 meses. Estuvo en las tierras de los filisteos, pero lo que pasaba donde iba el arca siempre había juicio. Juicio y juicio. La presencia de Dios no podía estar ahí porque no era su lugar, pues la presencia de Dios tenía que estar en Israel, no con los paganos. Entonces el Señor llevaba juicio sobre los filisteos. Cualquier ciudad que entraba había juicio y se deshacían del arca porque no soportaban. Entonces ellos se la devolvieron a Israel. Pero cuando se la devolvieron, también hubo otro juicio dentro de Israel porque cometieron una imprudencia los israelitas. Por eso hay un verso que dice: la falta de conocimiento, hermano, echa a perder al pueblo de Dios. Por eso tenemos que estudiar la palabra, estar delante de la presencia de Dios, para que nosotros podamos estar buscando al Señor. Y de ahí se la llevaron, dice, a este lugar. Vinieron los hombres, dice, porque Dios hizo una matanza de judíos porque abusaron del arca. La vieron y todo eso no era permitido, mucho menos tocarla. Pero había falta de conocimiento. Y donde hay falta de conocimiento, hermano, el pueblo se tuerce, se queda mal. Entonces dice ahí: y vinieron los hombres de Kiriat Jearim y tomaron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab en la colina y consagraron a Eleazar, su hijo, hijo para que guardara el arca del Señor. Hay un punto muy importante. Dios permitió que el arca se fuera a la casa de Abinadab. Pero dice la Escritura que no muestra que la casa de Abinadab hubo algo, un efecto positivo. Y yo voy a dar mi punto de vista sobre esta casa. Y muestro ahí unas características que, a mi manera de pensar, creo que sucedió en la casa de Abinadab. Una cosa muy importante, hermanos, esto es básico. Nosotros profesamos la fe cristiana. En primer lugar dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Si nosotros no amamos a nuestro Dios, es imposible que deseemos estar en la presencia de Él. Digamos, un culto tiene alabanza, tiene adoración, tiene mensaje, palabra de Dios. Pero un pueblo que sabe y ama a Dios con todo su corazón, porque somos llamados a amar a Dios sobre todas las cosas, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el primer gran mandamiento de Dios y sigue vigente hoy. Pero me llama mucho la atención que en la casa Abinadab entró el arca por orden de Dios. Estoy seguro que Dios dio la orden de que fuera llevada a la casa de Abinadab. Supuestamente era un hombre de Dios. Supuestamente era una persona que iba a valorizar lo que entraba a su casa. Era una honra para un hombre que el arca, que estuvo 360 años en Silo, entrara a su casa como el Señor ha entrado a su casa. Si usted aceptó a Cristo como su Salvador y Dios lo ha bendecido a usted y usted se bautizó en agua, el Señor entró a su casa, en la mía también. Y todo va a depender del trato que nosotros tengamos hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que amar a nuestro Dios
con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. ¿Sabe por qué? Porque de aquí va a venir el resto de cosas. Dice la Biblia, y sucedió que cuando pasó mucho tiempo. Oigan, hermanos, por favor, esto es muy importante. ¿Cuánto tiempo le dije que permaneció el lugar cuando los israelitas llegaron a Canaán? ¿Cuántos años permaneció el arca en ese templo que ellos colocaron ya firme ahí en Silo? Porque Dios escogió Silo para que fuera el lugar donde se hicieran las fiestas, donde el pueblo podía acudir. Dice que era una ciudad próspera. Y yo le puedo leer versos, pero no tengo tiempo, estoy limitado mi tiempo, donde dice la Biblia que mientras esos 360 años estuvo el arca de Dios en Silo, fue una ciudad próspera, bendita. Pero nomás salió el arca de Dios, lea la Biblia. Jeremías, menciona a Jeremías y profetas que hablan sobre Silo, que fue una ruina, quedó en ruina, salió el arca y vino la ruina. Entonces hay un verso que dice la Biblia, tú enviaste tu buena palabra. Y tu buena palabra, Señor, nos sanó y nos sacó de la ruina. El atender el mensaje de Dios, el estar interesados, que el Espíritu de Dios nos hable, hermano, vamos a sanar de nuestras almas y nuestros espíritus, porque la Biblia dice claramente que el Señor vino a sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que han sufrido, aquellos que han tenido decepciones, aquellos que le han ido mal en la vida. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, pero también el Señor no solo nos ha sanado, sino que dice que su evangelio que Él trajo es para limpiar el vaso por dentro. Sanar nuestras almas, sanar nuestros espíritus. A mí me gusta mucho el Salmo 103, donde dice la palabra, bendice, alma mía, Jehová, y bendiga mi ser tu santísimo nombre. Mire, bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Porque tú has perdonado mis iniquidades, me has sanado mis dolencias, has rescatado del hoyo mi vida, me has coronado de favores y misericordias. Hermanos amados, tenemos tantas razones para que nosotros amemos a Dios. Y hay un verso que dice la Biblia, no fui yo el que te amé primero, tú me amaste a mí primero. Quiere decir que si nosotros logramos corresponderle al Señor por amor, no porque nació de nosotros, el amor lo impulsó Dios, que dice que Él nos amó primero para que nosotros lo amáramos a Él. Él tomó la iniciativa de despertar ese amor hacia Él. Y si nosotros, Él mostrando su amor hacia nosotros, no le correspondemos, hermano, ese es el problema. Ahí va a haber problema. Si usted se entrega de todo corazón en el evangelio, su casa será bendita. Escúcheme. Sucedió que pasó mucho el tiempo, 20 años. Allá fueron 360 años. Aquí el Señor entra a otra casa privilegiada. Abinadab fue privilegiado por Dios. ¿Por qué no escogió la casa de alguien más? Sino escogió la casa de Abinadab. Dice, y entró el Señor. Escúcheme, el pueblo bendito, glorioso de Dios, los santos que fueron rescatados de su vana manera de vivir. Hermanos amados, tenemos que pensar que si el Señor entró en nuestra casa, es un honroso privilegio. Es el arca de Dios en nuestra casa. Ese mueble representaba la presencia de Dios. Donde quiera que estuviera el arca, estaba diciendo Dios con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? Y si Dios entró a tu casa, hermano y hermana, ¿cómo le correspondes tú a Dios? Mire lo que dice, sucedió que pasó mucho tiempo, 20 años. En 20 años fue probado. ¿Cuánto tiempo tienes tú en la iglesia? Pregunto. ¿Tienes 20 años? 10 años, 30 años. Ahora retrocede sus 20 años
o 15 años o 10 años que has tenido en la iglesia, ¿cuáles son los resultados de tu estancia en una congregación en 10 años? ¿Cómo te identifica tu pastor? Que diga el pastor, ay, hermanos, dolor de cabeza, altivo, antes era humilde, ahora es altivo. Antes era humilde y ahora responde de una manera inadecuada. No ama a los hermanos. Antes amaba a la gente, hoy está amargado, resentido, receloso. Bueno, Padre Dios, ten piedad de nosotros. Que seamos como Pablo, que dice, la Biblia dice, he terminado mi carrera con gozo. Yo a él lo pongo como un modelo para mi vida, que al terminar mis días en la tierra pueda decir, he terminado mi carrera con gozo. Que seamos creyentes felices, que no murmuramos, que no criticamos, sino nosotros nos disponemos al servicio de Dios. Mire lo que dice ahí, sucedió que pasó mucho tiempo, 20 años. En 20 años fue probado Abinadab. Y dice, desde el día en el que el arca quedó en Kiriat Jearim y toda la casa de Israel, dice, añoraba al Señor, dice esta versión. Muy lindo. El pueblo de Israel añoraba la presencia de Dios, y el que la tenía no la valoraba. Este es un mensaje para las congregaciones de Dios este día hermoso. ¿Añoramos nosotros la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra casa? ¿O entras indiferente a la iglesia y estás viendo el reloj a ver horas que termina el servicio y se alarga, te irritas? ¿Valoras tú la presencia de Dios en tu vida? Porque tú eres la casa de Dios. Tu hogar es la casa de Dios. Y Jehová no edifica tu casa, hermano, vas a estar trabajando con tu familia. Vas a ver dolor, vas a ver derrota, vas a ver fracaso, dolores de cabeza. Pero si Dios se mete en la familia, imagínate que tu familia sea como la familia de Felipe, aquel evangelista que fue diácono primero y después ejerció su función evangelística, porque él estaba en la lista de los 7 diáconos que dice la Biblia. Qué hermoso, hermano, que progresó este varón de Dios. Y dice la Biblia, y tenía 4 hijas. Y las 4 profetizaban, Padre eterno. Todas las hijas profetizaban. ¡Qué maravilla! Ese evangelista tenía material en su propia casa. Eso indicaba que había salud, que había bendición poderosa. ¿Cómo es tu casa, varón de Dios? Tienes 5 hijos. ¿Cómo te corresponden ellos? Todos alaban a Dios, todos bendicen a Dios, o son dolores de cabeza para tu alma, para tu espíritu, para tu ser. Pero también tienes que pensar, hermano, si tienes 15 años, 10 años, 12 años, 15 años, 20 años en la iglesia, retrocede esos 20 años. ¿Cuál es tu estado natural? ¿Qué vas a tú a pensar? ¿Cómo voy a hacer una evaluación de mis 20 años? ¿Soy mejor que hace 20 años? ¿Soy un ejemplo a los creyentes? ¿Que a la gente nueva los estimo y los aprecio? No he perdido el calor de la congregación. Sigo amando aún a aquel que me ofende y que peca contra mí, porque los hermanos pueden pecar contra mí y yo también puedo pecar contra mis hermanos, pero esos pecados tienen que ser perdonados por nosotros y no nos volvemos difíciles, no nos volvemos delicados, sino que nosotros también perdonamos las ofensas a los demás para tener un crédito, para que Dios también nos perdone a nosotros en los momentos que necesitamos el perdón del Altísimo. Mire las características de esta casa de Abinadab. Para mí, yo le puse todas estas cosas. Hermanos amados, hago una pregunta. Cuando tú te convertiste a Cristo, hermano, ¿te recuerdas el día que aceptaste a Cristo? ¿Te recuerdas cuando te bautizaste en agua que llorabas? ¿Te recuerdas que ibas al culto y no querías salir de ahí? Pero si hoy, a los 10 años, a los 12 años, ya vas por puro compromiso, desearas que se terminara inmediatamente el servicio
porque te interesa un partido de fútbol, porque te interesa una piscina, porque te interesa mejor ir de vacaciones que estar en la casa del Señor. Apreciado hermano, ten misericordia de que Dios tenga piedad de tu vida. Mire las características que yo vi, esas las anoté yo, no las saqué de ningún lugar. No, que analicé la casa de Abinadab, entró la presencia de Dios. Y le voy a decir por qué yo saqué, que pude sacar más, pero el tiempo es limitado. Entonces, vi las características de esta casa de Abinadab. Un sacerdote, un levita, desinteresado. Está bien, pues ahí está Dios, pues que me bendiga, pues es todo. Pues si tuve el privilegio de entrar me escogió Él para que esté la presencia de Él aquí. De seguro que entraron en el arca, la metieron en un cuarto y ahí se quedó, y quedó 20 años en esa casa, y en esa casa no hubo algo novedoso. Nunca se mostró que verdaderamente el arca entró a esa casa. Eso es lo que me aflige mi alma cuando yo percibo que hay miembros de la iglesia que todo el tiempo se quejan, que todo el tiempo como si amenazan al pastor. Yo me voy de la iglesia, y a veces muestran, no tienen la humildad de ser exhortados, de ser reprendidos, no aceptan la disciplina. Hermanos amados, escúcheme, los pastores vamos a rendir cuentas de las ovejas, eso es cierto, tenemos que rendir cuentas de las iglesias, pero también los miembros de las iglesias tienen una responsabilidad delante de Dios. Y yo le voy a decir por qué la casa de Abinadab eran desinteresados. Pues los efectos se notan. No hubo ningún cambio cuando el arca entró allí. Quería a Dios que ellos, al entrar el arca a su casa, hicieran fiesta a Dios, pues. Que estuvieran alegres. El apóstol Pablo dice: estad siempre gozosos, porque esa es la voluntad de Dios. Hay hermanitos que tienen fama de que son bravos. Hay hermanos que me dicen: hermanos, cuidado con el hermano, dice, parece que solo se mantiene estresado. Él es bien bravo. Wow. Dios mío, ¿qué ese es el calificativo que le dan? Hay hermanitas también. Y dicen: no hable con esa persona porque es más chismosa. Esa todo le gusta saber y todo le gusta repartirlo. Ay, Señor del cielo. Dice que todo lo que salga de tu boca sea bueno para edificar, dice. No para dañar, no para meter malas intrigas, malas sospechas. 7 cosas aborrece Dios. Y dice, y la mayor, dice, es aquella que pone discordia entre los hermanos, que pone duda de la integridad de alguien hacia las personas. Que Dios nos libre de ese espíritu. Que todo lo que salga de tu boca es para hacer de bendición a otros. Entonces, en la casa de Abinadab, yo digo, estas son cosas que yo pensé al ver la casa de Abinadab, porque no vi ningún efecto positivo cuando entró el arca ahí. Quiere decir que para mí, dijo, metámosla ahí, el arca de Dios, en un cuarto que tengo ahí, tapemos el arca y ahí que se quede. Había arca, imagínense, el mueble más lindo, más bello que estuvo en el templo, hermanos amados, y que ahora la casa de Abinadab le permiten meter el arca en su propia casa, y escogieron en una ciudad, escogieron la casa de él, era como para que hubiera hecho culto todos los días con su familia. Falta de, bueno, de unción pusieron aquí, de unción, sí. Pues carecían de esa bendición, falta de fe. Pues si tenían el arca ahí, tenían que mostrarse. Dice la Biblia que el creyente debe de revisarse si está en fe, dice.
No estás caminando solo, que ya tu fe está muerta, ya perdiste la esperanza de las cosas eternas, que te ocupas más de las cosas materiales, que estás dedicado. Hay hermanitos que a mí no me gusta que usen esa expresión, y perdónenme, hermano, que yo hablo muy directo, muy directo. Hay hermanitos que dicen, mire, hermano, yo no voy a la iglesia porque si yo no trabajo, no como. Hijo del Padre eterno, digo yo. Que Dios me libre de usar esa expresión. Porque digo yo, Señor del cielo, si tú es el que le das fuerzas al hombre para trabajar. Él dice, busquen primeramente el reino de Dios y las demás cosas yo se las voy a añadir. Yo les voy a dar mi bendición y al tener mi bendición, ustedes van a vivir reposados. Pero hay creyentes que viven del sudor de su frente. No toman en cuenta a Dios. Y se olvidan y menosprecian el culto a Dios. Y dice, si yo no trabajo, no como. Quiere decir que tú vives porque tu esfuerzo, por tus ganas de trabajar, por tus fuerzas que tienes que comes, no porque Dios es nuestra provisión. Entonces Jehová Jireh no está en tu casa. El Dios que provee, que hace milagros, que hace maravillas, que Dios toca corazones, que Dios hace milagros para proveernos. Y no hay cosa más bella que veamos nosotros la bendita mano de Dios. Eso es glorioso, hermano. Que vengamos nosotros cuando usted dispone a apartar un dinero para entregarlo a la iglesia y decirle, Señor, te doy gracias. Apartas una parte para que tus finanzas sean bendecidas. Dice Pablo, no es que yo esté buscando dádivas, así dice la Biblia. No es que busque dádivas de vosotros, porque estaba aceptando ofrendas que le daban los hermanos filipenses. Y dice, no es que yo esté buscando dádivas, hermano, sino que se acredite a la cuenta de ustedes lo que ustedes me han dado. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Dios te lo va a devolver y te lo va a devolver con intereses. Pero tu falta de fe pueda decir, no, yo no puedo dar nada, no puedo dar nada porque vivo al día. Debería de usar tu fe, hermano, debería de usar tu fe y decir, voy poco a poco a levantar lo que Dios me da. Hubo un hombre que yo estuve en Seúl, Corea, y asistí a una de las iglesias más grandes del mundo, la del Dr. Cho. Y cuando estuve ahí, el testimonio de un hombre que fracasó, era un hombre de negocios, fracasó, y por eso fue a la iglesia a pedir auxilio. Y cuando llegó a la iglesia, él tomó la decisión, porque le hablaron del diezmo y dar ofrendas y esto, y dijo él, bueno, voy a empezar un negocio, yo tengo fe que Dios me va a bendecir. Y puso una sábana en la banqueta de la ciudad, pues ahí en Seúl, y en la banqueta porque no tenía dinero, y vendió sal, vendió por libra la sal, porque pues necesitaba poco dinero, y empezó a vender, y le dijo, Señor, yo voy a apartar el diezmo de todo lo que tú me des aquí. Pues ¿qué podía darle 10 libras de sal? Pues tenía que sacar poco, pues. Pero empezó a vender y a vender y a vender y a vender. Ya quitó su sábana de ahí, puso una mesa y empezaron a llegar, pero él apartaba el diezmo siempre. Y después empezó a rentar un local y para no cansarle, ahora él es uno de los hombres número 1 que venden sal en todo Corea. Es millonario. Dice que él empezó por bajo, 0, vendiendo por libra. Pero ¿será que todos los creyentes tienen esa fe de aprender a repartir para que Dios le añada? Es lo que dice Pablo en Filipenses, dice, esto es un sacrificio agradable, fragante ante los ojos de Dios, lo que ustedes me dieron, dice Pablo. Miren qué tremendo, es un sacrificio, dice, fragante, agradable, olor fragante delante de Dios, lo que se aporta para la obra. ¿Lo mirarán todos así o lo ven como una carga? Apreciado hermano, escúchame, estamos hablando de la casa de Obed-Edom. Yo lo veo que tenía falta de fe, pues tenían el arca y nunca se ve que haya habido un efecto que se notara que el arca de Dios estaba en la casa de Obed-Edom. Por eso yo digo, de Abinadab. Entonces dice la indiferencia. Pues sí, había indiferencia.
¿Cuántas personas llegan tarde al culto y salen pronto? No quieren tener comunión con nadie. Ahí está su pastor y los saludan y salen irritados. Pero si van a ver un partido de fútbol, entonces ahí sí se ponen alegres, les cambia el rostro. Eso da un indicativo cómo está el alma del creyente. Yo conozco un hermano de la congregación que mucha gente a veces se pone nervioso con él porque ese hermano ya está mayor. Pero ese abraza a medio mundo. Venga para acá, hermanito. Venga para acá, hermanita. Y Dios me le bendiga por estar aquí. Me da gozo de verle en la iglesia. A todo mundo saluda. A mí me para ahí y dice, déme un abrazo. Gloria a Dios. Qué lindo tener ese carácter. Pero que estén dentro de la iglesia como viéndolo a uno raro y extraño. Y digo yo, Padre, si es una comunidad, fuimos adoptados a la misma familia, somos una familia, deberíamos de tener gozo de vernos. Pero la indiferencia hacia tu prójimo, no te vale si está sufriendo el otro o no. Y a veces hay pueblos que dicen, no, a este hermano le cayó juicio. Es porque es muy raro esa persona. Dice, qué bueno, Dios está tratando con él, Padre eterno, Dios de la gloria. Ese no debe ser el carácter del creyente, estar siempre gozosos, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios, hermano? Sonríe que Cristo te ama. Y no se me moleste con este mensaje y diga el hermano Alejandro, ¿por qué invitó a este predicador tan raro? No estoy raro, estoy hablando la verdad. Y lo que pasa aquí, que eran indiferentes para mí y que tenía un montón de cosas más porque es muy largo, pero ya el tiempo está avanzando, tengo poco tiempo para predicar. Y dice, eran perezosos pues. La Biblia en la carta de Hebreos dice, no os hagáis perezosos, dice. Ya debiendo de ser maestros, siguen siendo como niños. Hay gente que no trae Biblia, que no le abre la Biblia. Es mucha gente muy descuidada, súper descuidada y perezosos. Si uno los pone a leer la Biblia, están abostezando y si uno alarga el sermón, dice, ala, pero qué largo. A mí me ha dicho gente, dice, mire, yo me voy de esta iglesia, dice, porque los cultos son súper largos. Pero cuando se ponen a ver televisión pasan 3, 4 horas, súper largas las 4 horas, pero las siente bien cortitas, porque ahí está metido su corazón. Si estuvieran interesados en las benditas cosas de Dios, dejara que el pastor, porque cuando el pueblo no tiene interés de escuchar la palabra de Dios, hasta le cierra el corazón al pastor y no le da palabra del cielo, porque el pueblo no la aprovecha. Y cuando el pueblo está gimiendo, Señor, háblanos, usa a nuestro pastor, hasta él se queda sorprendido cuando el mensaje fluye a través de sus labios y sabe que Dios trae sanidad, liberación, consuelo, fortaleza. Entonces usted y yo tenemos que invocar a Dios que nos hable, no ser perezosos. Lo dice la Biblia. Frialdad, la frialdad es una característica de aquella gente donde no se va a mover Dios. Que usted pueda testificar cuando nosotros renunciamos a la frialdad, que es un pecado muy feo, hermanos amados. Me acuerdo de Betsaida. Betsaida se hicieron 2 milagros poderosos, que fue la multiplicación de los panes. Era en el desierto de Betsaida. Ahí se hicieron milagros grandes, 2 milagros grandes. Y el Señor le dijo, Betsaida, tú que fuiste levantada hasta los cielos, hasta los mismos infiernos serás abatida. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, aquellos se hubieran arrepentido. Pero en el día del juicio será más tolerable el castigo que se le va a dar a Sodoma y a Gomorra que a vosotras, ciudad de Betsaida, Corazín. La Biblia lo dice claramente, que esas ciudades no quisieron nada con Dios.
Y nuestras congregaciones tenemos que ver esos ejemplos a la luz de la Biblia para que reaccionemos de una forma diferente, distinta. Dice aquí pereza, frialdad, descuido, mucho descuido. ¿A qué horas llegas a los cultos, hermano amado y hermana? Dime, por favor, ¿a qué horas llegas a los servicios? Si empieza aquí a las 4 de la tarde, ¿a qué horas llegas? ¿Quieres tú solo participar de la mitad? ¿No le quieres dar tu gloria, alabanza? ¿Sabes para qué la alabanza, hermano? Es tu sacrificio que tú le vas a ofrecer a Dios, dice. La Biblia dice, ofrezcamos pues sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Eso es maravilloso, que tu boca sea abierta para exaltar a Dios. Dice, abre tu boca y yo la voy a llenar. Cuando Dios la llena, Dios te desvacía tu corazón de aquellas cosas que no son agradables delante de la presencia de Dios. Yo soy pastor de muchos años y hay creyentes, hermano, mire, los nuevos son los más fieles en asistencia, los nuevos. Pero ya los que van pasando los años le arrastran los pies como si les da dolor de todo, pues. Entonces digo yo, la frialdad es muy peligrosa. Miren lo que dijo el Señor a Betsaida. Betsaida, si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, ellos se hubieran arrepentido. En otras palabras, está más grave el pecado de la frialdad que el pecado de los de Sodoma y Gomorra. Pero en el día del juicio será más tolerable el castigo que se le va a dar a Sodoma que a vosotras, ciudades que se portan en una forma indiferente delante de la presencia del Altísimo. Estamos hablando de las casas, pues. Estoy hablando de la casa de Abinadab. Yo veo estas características: descuido, muy descuidados, falta de agradecimiento a Dios. Hay gente que se amarga en la iglesia. Dice la Biblia, olvidándonos lo que queda atrás. Hay gente que se amarga y cuando le entra esa amargura, no se deleita. Si tú te entra amargura, hermano, jamás vas a sonreír. Todo el tiempo con el pastor, con la esposa del pastor, con los diáconos, diaconisas, con todo el mundo vas a brincar y vas a actuar de una forma inadecuada porque tu falta de agradecimiento al Altísimo. La Biblia dice, están siempre agradecidos, dice. Están siempre agradecidos delante de la presencia de Dios. La gratitud es la que nos hace alabar a Dios, de llegar al culto emocionados. Yo soy pastor, tengo 40 años de estar predicando el Evangelio, un poquito más de 40 años de predicar el Evangelio. Pero ¿sabe qué? Me gusta venir a primera hora y a la primera hora me siento atrás. Uno, porque controlo la congregación. ¿A qué hora sentan todos? Yo sé más o menos cómo está el horario de cada uno. Y de esa manera les mido yo su espiritualidad a ellos también. Porque tengo que chequear, pues. Y dos, aparte de eso, es porque a mí me gusta participar de la alabanza y de la adoración de Dios. Antes de subir al púlpito a predicar. Me deleito en la presencia de Dios cantando. Más de algún canto me impacta mi alma y me despierta el deseo de bendecir y adorar al Altísimo. Más de 40 años metido en el Evangelio. Aquí en Arizona tenemos 33 años y estuvimos también en California. Y ese deseo no se me quita, hermano, y ni quiero que se me quite. Quiero estar aquí en la presencia de Dios. Yo les digo, a la hora de la alabanza y la adoración, les digo, no, ese tiempo no lo puedo ocupar. Yo quiero estar adentro de la iglesia. Yo le quiero ofrecer sacrificio a mi Dios. Porque la Biblia dice que seamos agradecidos, pues. No te olvides, dice, de ninguno de sus misericordias. Dice la Biblia, pues le mencioné el Salmo 103. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice a Jehová. Bendigamos el nombre de Dios, hermanos. Vamos a ver la otra. Dejemos la casa de Abinadab, que entró el arca de Dios ahí. Y vamos a ver la casa de Obed-Edom. Ese es otro nombre.
y llevaron, dice, la casa de Obed-edom. A diferencia de la otra casa, ya vimos las características de la otra casa, pero en esta no voy a mencionar mucho porque sabía yo que me iba a quedar poco tiempo. Entonces me estoy ajustando al tiempo para que usted reciba una bendición y una administración del Altísimo. Mire lo que dice la casa de Obed-edom. Vamos a ver el verso que vamos a poner ahí. Entonces David se enojó porque el Señor, dice, porque el Señor había estallado, dice, en ira contra Usa. No creo que esa interpretación que se pone, que se enojó, yo creo que él se tembló, más bien. Yo creo que esa traducción no mucho me gusta porque dice que se enojó. ¿Cómo se va a enojar con el Señor por haber cortadole la vida a uno? No, yo creo que él se asustó. Y dice ahí, porque el Señor había estallado en ira contra Usa y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Perdone que yo quiero hacer una corrección en esta traducción. Enojó. Yo no creo que él se enojó. Él se contristó, tuvo temor de Dios. Entonces pero déjeme decirle, ¿quién era Usa al que Dios mató? Era el hijo de Abinadab, donde había estado el arca de Dios. Y el resultado de estar el arca de Dios 20 años ahí y la saca, lo mata Dios por irreverente, porque no fue reverente. Se atrevió a tocar el arca de Dios y eso era prohibido. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Si ellos hubieran tenido interés en estudiar la palabra, jamás se hubiera atrevido a tocar el arca. Pero el arca estuvo 20 años en su casa y no sabía esos principios. Entonces quiere decir que era una persona su familia muy descuidada. Y en lugar de recibir bendición, le corta la vida a uno de los hijos de Abinadab. Esa fue la bendición de los 20 años. Ese fue el resultado de los 20 años del arca de Dios. Entonces David dijo, aquí me detengo, me detengo. ¿Y qué dice más la Biblia? Y vamos a ver qué verso sigue. Entonces dice la palabra del Señor, cuando llegó a la casa de Obed-edom. David tuvo temor del Señor aquel día y dijo, ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? Déjeme decirle, hermano, esto es muy importante ese verso. Él hizo una pregunta, ¿cómo puede venir el arca de Dios a mi casa? Era la casa de David. Estamos hablando de otra casa, no la casa que había en Silo, no la casa de Abinadab. Él le preguntó, yo quiero llevar el arca de Dios a mi casa, quiero la bendición de Dios, pero él dijo, ¿cómo puedo hacer? El problema, oiga bien, el problema de David, que también era ignorante, y yo creo que era ignorante de cómo se llevaba el arca de Dios a su casa. Porque él jamás tenía que ir jalada o subida sobre una carreta con vacas, como llegó el arca de Dios a la casa de Abinadab. Y lo hicieron de la misma manera y él dijo, así es como Dios quiere. Y andaba danzando y llevaban el arca para su casa cuando Dios le cortó la vida a Usa. Y Usa era hijo de Abinadab. Ellos le hubieran instruido a él y decirle, mira David, nosotros somos sacerdotes, tú eres el rey, pero el arca de Dios no se puede llevar jalada o subida sobre una carreta nueva, un carro nuevo y con vacas, jalado con vacas. No, tenía que ir sobre los sacerdotes del pueblo, pero David, Dios no le permitió llevar el arca porque no la llevaba conforme a la voluntad de Dios. La ignorancia nos mata, hermanos. La ignorancia nos retrae. Por eso todos los días tendríamos que leer la Biblia. Una de las cosas que el pueblo de Dios ha perdido es el amor a leer la Biblia. Y debemos de pedirle perdón a Dios. Porque ese es el problema, dijo él. David tuvo temor del Señor, por eso le digo que no se enojó, él tuvo temor del Señor aquel día y dijo, ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? ¿Cómo? Tuvo temor porque Dios mató a Usa. Y dijo el Señor, ¿y cómo podré? Y después le explica a Dios cuál era el problema. Y dice que se fue a investigar a las Escrituras y dije, Padre, estoy fallando.
estoy fallando, la tengo que hacer. Sé que tiene que ser sacerdote sobre los hombros de ellos, que tengo que traer el arca. Qué error más grande. Pero eso se lo hubiera explicado a Abinadab. Si en la casa de él estaba el arca y era sacerdote, tuviera que decirle a David: David, el arca se tiene que llevar sobre los hombros de los sacerdotes. No lo hizo. Por eso Dios le cortó la vida a su hijo. Y su hijo también descuidado, porque si estuvo 20 años, él era joven. Cuando llegó el arca a su casa, él estaba chico y él llegó a joven, porque pasaron 20 años y era un joven pues maduro que tenía que saber las cosas de Dios, pero no, él se atrevió, en otras palabras, a distraerse, a tomar las cosas así a la ligera. Yo voy con el rey David aquí, qué bueno, a ver qué nos da el rey David. Y no, hermano, lo que alcanzó fue la muerte por descuido. Que Dios tenga piedad de nuestras casas, que no haya muerte espiritual, que no haya muerte, debilidad, cansancio, fatiga, para que no tengamos fuerzas para buscar a Dios. Y dice la Biblia, sigue la palabra ahí mismo y leemos, ya solo tengo unos pocos minutos, y dice: y David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-edom, Edom Geteo. Dice, mire, pues esa es la otra casita donde entra el arca de Dios. Me llaman, mire cuántas veces. En la casa de Abinadab estuvo 20 años el arca y nunca se le vio efecto. En la casa de Obed-edom entró 3 meses. 3 meses. 3 meses. No hubo necesidad de mucho tiempo. Y mire lo que dice la Biblia ahí. Vamos a leer los versos que dice ahí en la palabra bendita de Dios. Y se le dio aviso al rey David diciéndole: el Señor ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Pregunto, si tú aceptaste el evangelio de Dios, te bautizaste en agua, toda tu familia sea bautizada, ¿hay movimiento de bendición en tu casa? ¿O hay diferencia? ¿O hay familia que ya no quiere ir a la iglesia y que están protestando y no quieren pisar un lugar donde se alaba a Dios? Mire lo que dice ahí. David le avisaron. En 3 meses, oiga, se notó la diferencia. ¿Sabe por qué? Porque había una diferencia entre Abinadab y Obed-edom. Le puedo asegurar con la Biblia que Obed-edom era un hombre que alabó a Dios porque le dio el privilegio de entrar a su casa, y la Biblia dice que era un hombre diligente y era adorador, se unió a la gente adoradora. La escritura lo dice. No puedo leer todos los detalles de esto porque por causa del tiempo vuelvo a repetir, pero dice la Biblia: entonces fue David y con alegría hizo subir el arca de Dios a la casa de Obed-edom, a la ciudad de David, dice. Pero miren lo que dice, porque él se motivó a pasar el arca de Dios a Jerusalén, porque notó la diferencia entre la casa de Abinadab y la casa de Obed-edom. Dice que se alegró mucho. Si Dios bendijo a Obed-edom, yo me la llevo inmediatamente. Quiero que la bendición de Dios caiga sobre mí. Hermano, ¿se nota la bendición de Dios sobre tu casa? ¿Se nota que la presencia de Dios se mueve ahí? Es una pregunta que te hago. ¿O estás desanimado? ¿Estás amargado? ¿Estás resentido? ¿Estás todo debilducho y que no quieres nada y que te jalan a la fuerza y voy a ir solo porque me miren, pero la verdad que no quiero estar ahí? Juzga tú, revísate. ¿En qué posición estás? Y dice ahí la palabra de Dios que él, gozoso de quererse llevar el arca de Dios, porque la bendición de Dios cayó sobre la casa de Obed-edom. ¿Sabe qué dice la Biblia, hermanos? Voy a ver si pudieran mencionar un pasaje donde habla sobre la familia, los hijos porque ya me queda poco tiempo, hermanos. La presencia de Dios está aquí también y quisiera ver esos versos que dice que Dios bendijo 26, Primera de Crónicas 26, 4 y 5, por favor. Fíjese, mire ese número que pusieron aquí.
Regresa, por favor, ese punto. 62 de las familias de Obed-edom servían al Señor, descendientes de Obed-edom, y todos le servían al Señor, hermano. Qué belleza. Qué belleza que Obed-edom, de seguro que fue un hombre ejemplar, que impulsaba a su familia a buscar a Dios, que no era indiferente, les ministró ánimo. 62 es el número de las familias que venían de la línea de Obed-edom, y dice que todos servían a Dios. Todos servían a Dios. Mire qué gran diferencia la casa de Obed-edom con la casa de Abinadab, hermano amado. Y solo 3 meses estuvo el arca ahí, y eso los motivó para servirle a Dios. Más adelante dice que todas las familias de él le servían a Dios con todo el corazón, solo porque pasó 3 meses ahí el Señor. ¡Qué maravilla! Yo he conocido familias, hermanos, que también Dios ha entrado a sus casas y permanecen firmes y siguen en medio de tempestad y de pruebas y de luchas, no dejan de bendecir a Dios, y esos son estímulos para uno de pastor, hermanos. Vamos a ver la porción, porque ahí termino, hermanos. Y Obed-edom tuvo hijos: Semaías, el primogénito; Josabad, el segundo; Joa, el tercero; Sacar, el cuarto; Natanael, el quinto. Y dice más adelante, Amiel, el sexto; y Sacar, el séptimo; y Pauleta, el octavo, porque Dios los había bendecido. Cuando una casa, los de la cabeza son diligentes y se prestan para adorar y bendecir a Dios. Mire, aquí tenía 8 hijos, y los 8 hijos le servían a Dios porque Dios los había bendecido. Y mire lo que sigue. Vamos a ver si puedo seguir, si todavía tengo unos minutos. Y a Semai también le nacieron hijos que gobernaban la casa de su padre, porque eran hombres fuertes, valientes, no debiluchos, fuertes, valientes. Pero valientes para las cosas de Dios, no para pelear con la gente. Eran valientes al servicio de Dios. Los hijos de Samai fueron Obdi, dice Rafa, Obed, y ahí dan los nombres, y los valientes Eliú y Samaquías, eran valientes para servirle a Dios, no para pelear con la gente. Eran hombres de paz. Todos estos fueron los hijos de Obed-edom. Ellos y sus hijos y sus parientes fueron hombres capaces, con fuerzas para el servicio de Dios. 60, y dice ahí, 2 de la casa de Obed-edom le servían a Dios. Ya se imagina, hermano, que el abuelo le sirvió a Dios, el padre le sirve a Dios, los hijos le sirven a Dios, los nietos le sirven a Dios, y todos metidos en la iglesia, bendiciendo y alabando a Dios y sirviéndole a Dios. Eso es cuando uno honra a Dios, hermano, y Dios te honra a ti. Estas 62 familias que menciona la Biblia es producto de que hubo una cabeza, que era Obed-edom. 3 meses pasó el arca a su casa. ¡Qué gloria, hermanos! ¡Qué gloria! Me encantaría tener solo puro Obed-edom. Yo quisiera, porque ellos arrastrarían a toda su familia a meterse dentro de la casa de Dios. Padre, te doy gracias por este privilegio bendito. Envío un mensaje de consuelo al pueblo de Dios. Envío palabras de liberación, envío palabras de autoridad, envío palabras de consuelo y fortaleza. Ministro liberación sobre los oyentes, Padre eterno, que nosotros miremos estos benditos ejemplos, Padre. Extiende tu mano de poder, tu mano de autoridad, tu mano de liberación, Padre, por el poder de tu palabra. Trae bendición sobre las familias. Nuestros hermanos allá en el Canadá sean bendecidos.
todos los pueblos de México, Señor del cielo, sean bendecidos, que tengan el privilegio los pastores de tener personas con el espíritu de Obed-Edom y no de Abinadab, Padre eterno, por el poder de la palabra, y que ese nombre que sobre todo nombre, extiende tu mano de poder, tu mano de liberación y tu mano de consuelo y fortaleza. Lo pido en ese nombre que sobre todo nombre. Bendice a los hermanos allá en la capital de México, Padre eterno, que esta actividad se clausure, Padre eterno, con la bendición tuya. Yo envío palabras de poder, palabras de autoridad, palabras de liberación, palabras de fortaleza, Padre, que aprendamos estas lecciones de ver el pueblo que se dedicaba a bendecir a Dios. Dios honra a los que le honran. Dice tu palabra, Padre, que nosotros nos dispongamos de todo corazón a tu servicio y tú nos vas a corresponder de una manera especial, como en el caso de Obed-Edom. Sus familiares que venían de la línea de él eran 62 y todas te servían a ti. Era gente fuerte, saludable, vigorosos para servirte a ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Terminamos esta actividad, Señor, ministrando familias bajo el poder y la autoridad de tu nombre. Ministra familias, Señor, en México, allá en la ciudad capital, Padre, la iglesia de nuestro hermano Alejandro Curso. Pedimos la bendición sobre esa congregación, pedimos la bendición sobre la familia pastoral. Los hermanos de Canadá, Padre eterno, sean fortalecidos en el espíritu. Los hermanos, Señor, de Tamaulipas, todos los estados, Señor, en Cancún, Padre eterno, extiende tu mano de poder, tu mano de autoridad. Reprindo todo espíritu opositor. Extiende tu mano de bendición por el poder de la palabra, por ese nombre que sobre todo nombre lleva, Señor del cielo, consuelo. Que aprendamos de la casa de Obed-Edom, Padre eterno, y no de la casa de Abinadab, Padre eterno, por el poder de la palabra, por ese nombre que sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias por tu poder. Gracias, Señor. Amén y amén. Quiero agradecer a nuestro hermano Alejandro Corso de habernos invitado a esta actividad, y le deseo bendición a todos los oyentes, que reciban bendición de parte de nuestro Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga y me los fortalezca. Pues no nos queda más que agradecerles a todos por habernos acompañado en este retiro virtual que llevamos a cabo, haciendo pacto con la familia. Esperemos que haya sido de mucha bendición para todos los que estuvieron en todas las enseñanzas o solamente en algunas de ellas. Que cada uno de estos mensajes que el Señor te dio los puedas guardar en tu corazón, y que el Espíritu Santo te permita poder llevar a la práctica todos los consejos, toda la enseñanza que se nos fue otorgada durante estos 3 días de retiro. Queremos darle gracias a todos ustedes que nos acompañaron en cualquier lugar de México, de Estados Unidos, de Canadá, de Guatemala, de El Salvador, de Centroamérica, de Europa, de todos los lugares donde estuvimos recibiendo comunicados de que nos estuvieron acompañando. Que el Señor bendiga a tu familia, bendiga tu casa, restaure tu matrimonio, restaure la relación con tus hijos. Que a todos los varones, damas, el Señor les permita recibir fuerza, y a la juventud que fue exhortada, confrontada y animada, puedan tomar esto como un aliento de parte de Dios. Por supuesto, queremos agradecer también a los expositores, a cada uno de ellos que hicieron un gran esfuerzo en permitir que el Señor les hablara. Al pastor Rafael Hernández de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en Montreal, Canadá, queremos agradecerle por su tiempo. Por supuesto al pastor Gerson Sarasúa, que estuvo con nosotros, al pastor Pati Sarasúa, que fue un privilegio que su experiencia de tantos años nos acompañara, su esposa, la hermana Teresita Sarasúa, que también el Señor la usó para hablar a nuestras hermanas, y a nuestro hermano Jacer, que fue de gran importancia y significado lo que le habló a la juventud
en estos días. Muchas gracias, hermano. No nos queda más que pedir al Señor que te bendiga. Te voy a pedir que levantes tu mano ahí donde te encuentras y le pidamos al Señor que bendiga tu vida, tu familia, hasta el día de Cristo. Señor, quiero pedirte que, aunque mi hermano Pati ya oró, ya bendijo, solamente quiero cerrar, hacer un cierre, una clausura a este evento, a este retiro, haciendo pacto con la familia, y pedirte que bendigas cada hogar, cada matrimonio, cada familia, y que sean como faros en sus ciudades, como faros en sus congregaciones, para que la luz de Cristo brille con toda la enseñanza que durante estos 3 días tú nos diste. Gracias, fueron 3 días de mucha bendición, de mucha fortaleza. Quédate con cada uno de nosotros y permítenos seguir haciendo, si tú quieres, cada año este retiro con los ministros que tú tengas, Señor. Provee, Señor, los medios para que podamos seguir haciéndolo, y que nunca falte el pan del cielo en cada hogar que está hoy representado, y por supuesto que nunca falte el pan de la tierra en cada mesa. En el nombre de Jesús, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz, y que la gracia que sobrepasa todo entendimiento nunca abandone nuestras vidas y nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo año, si Dios quiere, en un retiro más que podamos hacer para la gloria de Dios. No dejes de congregarte, cada uno en su iglesia, y sigue recibiendo de Dios y creciendo en el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Que amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar, Él siendo omnisciente olvida mi error, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida
vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Que amor mis pecados decide olvidar, lanzado al mar no los sé contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor.